Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la sesión número 8 del taller de RAS, del lenguaje RAS. Y en el día de hoy vamos a tratar dos temas que considero importantes. Uno es el tratamiento de elementos de tiempo, que el lenguaje trae una- un módulo básico que es time, y además hay un crate que se llama Chrono, que ya trae cosas complejas como el manejo de objetos, datetime con su tiempo de zona. También vamos a hacer una pequeña introducción al multithreading, o sea, la capacidad de procesar varias cosas al mismo tiempo. Y es bien extenso, así que yo creo vamos a dedicarle unas cuantas sesiones al tema de concurrencia, multithreading y todo lo que implique extraer la capacidad de trabajo del computador. Entonces, lo primero es que en el primer tema que vamos a resolver un ejercicio bien sencillo que es calcular cuántos días llevamos vivos o cuántos días lleva vivo una persona desde que nació. Para eso vamos a hacer uso de stdtime y chrono. Vamos a pasar a revisar stdtime. Los elementos importantes que nos ofrece stdtime es lo siguiente: un objeto que se llama duration o duration, otro que se llama instant, y además hay un system time. Ya. Lo que nos ofrece RAS son los elementos suficientes para poder calcular eh, rangos de tiempo, sean segundos, milisegundos. Es bien versátil dentro de lo limitado que ofrece y nos va a permitir hacer cosas como lo siguiente. Voy a pasar a mostrar la documentación. Entonces, este time es muy sencillo. Como ven acá tiene duration y permite establecer un objeto que es un objeto de duración al que se le entrega una cantidad, un entero. Y hay distintos métodos de objeto, no de instancia, que se pueden utilizar para crear un objeto duration, que sería from secs, from millis, from micros. Esto es segundo, 10 a la menos 3 segundos, 10 a la menos 6 segundos, 10 a la menos 9 segundos. Y eso, bien sencillo. Y lo otro es cuando uno, por ejemplo, necesita calcular el tiempo de operación de una computación, de una función o lo que sea, se puede ocupar este elemento instant en que toma una bandera en este momento cuando uno hace instant now y opera y después calcula el tiempo que ha pasado desde que se levantó esta bandera. Es bien sencillo, vamos a meternos a cada uno de los elementos. Ahora en duration tenemos estas constantes, estos métodos que se ven acá a la izquierda, son varios, así que si tienen tiempo pueden meterse a probar uno por uno, ofrecen distintas cosas. Pero básicamente el objeto duration nos va a permitir, por ejemplo, hacer un sleep. Cuando queremos
descansar o parar una operación por un tiempo, hay que usar un objeto de tipo duration. Entonces son estas constantes. Em, nada, nada, nada. Bueno, lo que más se va a ocupar va a ser new y from sex, from melee, esas funciones. Em, entonces vamos a ver instant. Instant es otro objeto que tiene la característica de que es monotónico, o sea, solamente entrega valores correctos cuando uno hace comparaciones o operaciones que son secuenciales una después de otra. En este caso, eh, nos va a permitir aquí mostrar cuánto duró una operación en segundos. ¿Qué más se puede hacer? Se pueden hacer diferencias de tiempo. Además, como esto es un módulo a bajo nivel, depende del sistema operativo en que esté instalado o en que esté operando, porque cada uno de estos sistemas operativos ofrece distintas formas de administrar o gestionar estas marcas de tiempo, que finalmente dependen también de la frecuencia de operación del cristal con que se activa la CPU. Entonces depende mucho del hardware y del sistema operativo de software base. Ya con eso, como hemos visto, es un poco complicado obtener la cantidad de días que hemos vivido con este único módulo, porque no en ninguna parte nos dice aquí pon la fecha y te entregamos algunos valores. Tenemos que pasar a crono. Ya. Antes de pasar a crono vamos a iniciar un proyecto para empezar a meterle código. Ahí yo ya lo tengo más o menos listo, pero vamos a crear otro. Eh, para crear un proyecto era con cargo new, cargo new, le voy a poner días vividos. Vividos. Ok, entonces voy a abrir mi editor. Y voy a... Ahí. Ya, aquí estoy. ¿Se ve bien o agrando la pantalla? Ok, agrando un poco más. Ahí. Ya. Entonces nos enfrentamos a un típico script programita inicial de Rust que iniciamos con cargo y vamos a probar este módulo de la biblioteca estándar que se llama Instant, solo por ver que opera bien. Ya. Entonces use std biblioteca estándar time instant y vamos a probar, también vamos a importar duration. Ahí. Y también vamos a usar de thread, que es lo que vamos a ver después de esto. Solamente sleep.
que nos va a permitir simular una operación de alguna funcionalidad de lo que sea sin tener que programarla, ya que va a hacer dormir ese hilo durante el tiempo solicitado. ¿Y cómo sé que es durante? Porque se ocupa un objeto duration. Entonces le decimos let now instant now, lo cerramos, activamos dormir, duration, new, vamos a hacerlo dormir 10 segundos, o creo que deben ser 10 segundos, let new now, de nuevo sacamos un nuevo instant, acá no ocupamos un elapsed, vamos a probar con las dos formas, y vamos a hacer una diferencia entre el new now y el now, y de la forma siguiente, sería ahí, curly. Entonces de new now, yo le estoy extrayendo la duration since, que es un método, desde que marqué el now. Entonces el uso de instant nos va a permitir generar marcas de tiempo. Y la segunda operación es desde now, desde la primera variable, calcular la duración desde new now, que debería ser 0 o levantar una excepción. Depende la versión de RAS que tengan, porque levanta un panic si es que empieza a hacer operaciones hacia atrás. Durations now, new now. ¿Ya? Y esto como no requiere mayores argumentos que solo compilar y operar, vamos a correrlo aquí mismo. ¿Qué nos dice? Nos dice checked duration since. Parece que la documentación de esto, checked, ok, build, nos dice checked duration. Ah, había escrito since, since, y sin checked. Gracias al compilador que nos dice prácticamente todo lo que necesitamos. Y ahora lo vamos a correr. Run. ¿Corrió algo? Está descansando los 10 segundos que le dije. Por eso ven ese prompt. Y después de 10 segundos me tira ese resultado. Y la primera operación va a ser un valor positivo. Y si empezamos a hacer operaciones hacia atrás va a ser 0. Porque no hay una duración hacia atrás. No existe. Y está bien conceptualmente. Pero lo que nosotros necesitamos es resolver otro problema. Y ese problema consiste en obtener la fecha de una persona y calcularle la cantidad de tiempo vivido en días. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a escribir qué es lo que necesitamos hacer antes de meternos a programar. Y podemos hacer una documentación multilínea aquí. Ejercicio. Vamos a hacerlo de tal manera que vamos a poder tomar varias personas con su nombre, su fecha. Vamos a calcularle el tiempo vivido y además vamos a guardarlo en un CSV. Entonces, el objetivo es registrar nombre y fecha de nacimiento. Ya. Calcular el tiempo vivido en segundos. Diría en días.
mejor. Ejecuta el programa, guarda CSV. ¿Qué crates vamos a utilizar? Como vamos a pedir información a un usuario, lo más fácil es usar IO y FS para administración de archivos. Vamos a usar Chrono para cosas de tiempo. Vamos a usar CRD para serialización. Vamos a usar CSV para guardar en CSV, que es un formato de archivo bien estándar, modo texto y fácil de interpretar. Entonces, lo que vamos a importar o lo que necesitamos hacer, primero vamos a activar lo siguiente. Con esto vamos a poder activar que los resultados de funciones que sean result podamos usar el signo pregunta, que hasta hace un tiempo no estaba tomando, ahora vi por qué. Y de esta forma podemos hacer que los signos pregunta se activen. Din std error más static. Ahí. Y esta cosa de la diferencia de tiempo ya no la vamos a usar, entonces vamos a usar lo siguiente. Vamos a hacer un loop porque vamos a preguntar muchas veces y en el loop vamos a preguntar por el nombre y la fecha de nacimiento. Además vamos a activar un stdin, que es una lectura de entrada estándar, o sea, vamos a hacer algo interactivo. Vamos a calcular, vamos a abrir un vector, personas, y ese vector va a ser un vec primero de string y después vamos a ver que necesitamos crear un objeto, una estructura de tipo persona. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ya empezar a llenar el string, un string que va a tener el nombre de la persona. Entonces acá adentro let mut name string new. Estamos abriendo un string vacío que va a operar como un buffer. ¿Dónde va a operar como buffer? Ahí. std in readline y sobre vamos a ocupar la referencia mutable también. Y aquí nos habilita ya el signo de pregunta. Si no tuviéramos esto, entonces nos va a reclamar. Y luego de eso, vamos a limpiar name.trim. ¿Por qué? Porque detecté que cuando se ocupa esta forma añade un \n, que es un salto de línea, que no nos interesa mantenerlo porque el nombre no tiene salto de línea. Y acá println vamos a imprimir el nombre. Y ni siquiera vamos a acumular todavía el vector de persona. Vamos a ver qué tal funciona. A ver si nos acordamos bien de esto de la entrada estándar de los inputs. Entonces aquí estamos cd días vividos, cargo run. Y nos dice uso de undeclared decrete. Ya. Claro. Use std io. Ahí. Arriba. Y luego un typo que le dicen
Ahí. Y ese tiene que ser importado. ¿De dónde tiene que ser importado? De cerd, que lo vamos a ver de ahí. Entonces vamos a deshabilitarlo. Ahí. Un din error nomás. Vamos a importar de error. Ahí. Ahí sí. Entonces no me dice nada. ¿Por qué? Porque el stdin que estoy poniendo aquí no le dije nada que mostrara que está preguntando. O sea, hay varias fallas de interactividad. Y para eso yo le voy a poner David. Ok. Josefa. Martín. Eso funciona. O sea, me toma el, el stdin, que es la entrada estándar, o sea, la interactividad, y me lo imprime. Lo siguiente que voy a hacer es explicar qué es lo que necesito. Dame tu nombre. Dos puntos. Y listo. Ya con eso, si el nombre es end, o sea, si yo le digo end, entonces va a detenerse la operación. Ok. Luego, lo que le voy a pedir es dame la fecha de nacimiento. Dame la fecha de nacimiento. En formato... ¿En qué formato? Show date format, que es la forma que yo necesito que lo escriba para poder interpretar bien que es una fecha de nacimiento. Y la variable show date format va a ser de la manera siguiente: año, mes, día. Ok, que en términos de computación, esto el lenguaje no lo entiende así como año, mes, día, sino uno tiene que ponerle unos símbolos especiales. Que de ahí vamos a ver cómo son esos símbolos especiales que le van a indicar que es un año o un mes o día. A ver, ahí, ahí, ya. Entonces con esto, lo siguiente que tenemos que hacer es activar nuevamente el stdin, pero el stdin va a ir relacionado con la fecha, que es prácticamente la misma variable pero con otro nombre. Y esta variable opera como buffer, date. ¿Qué hicimos después? Let date trim. Limpiamos los bordes. Y después, if date, de nuevo si pongo end en date, cierro el, cierro el loop. ¿Ya? Ahora lo que hago es crear un objeto persona. Y ese objeto persona lo tengo que hacer más arriba. Vamos a imprimir ahí. Entonces ya sabemos que de manera interactiva esto funciona. Lo podemos demostrar aquí. Y si nos dice ahí, tenemos que completarlo con un OK, OK al final. Ahí sí. David, yo nací el formato año 1983, 10, 19. Ahí. Y entra en el loop, o sea, vuelve a preguntar el nombre, la fecha y todo. El loop está funcionando. Entonces ahora vamos a declarar un módulo que es un contexto
ahí, módulo persona, para poder delimitar bien todo lo que es respecto a la persona en sí. Y vamos a declarar pub struct persona, que va a tener un nombre como string y una fecha nacimiento como, como date team, ¿ya? Pero esa fecha de nacimiento es un objeto que va a venir de Chrono, que es lo que vamos a ver ahora, que nos ofrece los objetos necesarios para hacer todo eso. Y además, esto va a tener una implementación de persona, con un par de funciones también. Y ya con eso vamos a poder completar nuestro programa. Ahora, qué dice Chrono? Vamos a revisar Chrono. Ahí. Ahí. Ya vimos stdtime. Nos provee unas herramientas básicas para cosas de tiempo, pero ya para complejidades como fecha y tiempo tenemos Chrono. Para usar Chrono, ustedes van a añadir cargo add Chrono, chrono. Y ahí nos dice qué es lo que trajo de Chrono. Porque además hay algunas que se llaman features o características extra que uno tiene que pedir activar. La que me interesa activar además es cerd. Entonces para hacerlo yo ocupo la opción "-f cerd". Y esto lo va a agregar inmediatamente en el cargo.toml. Y además hay otras de estas features que pueden ser activadas o desactivadas a gusto. ¿Ya? ¿Qué tiene Chrono? Chrono, aquí, según lo que dice, adhiere al estándar ISO 8601. Y el estándar ISO 8601 es un estándar declarado para definir fechas y tiempos. Ok, pueden ver la entrada de Wikipedia, hay un documento completo que define el estándar, etcétera. Y el estándar nos dice una forma de declarar fechas y tiempos, y ese estándar va a ser, en el caso de lo que vamos a necesitar, una forma tipo año, mes, día y etcétera. Y además hay otras formas de expresar fechas y tiempos que no necesariamente son estándar, pero son lo que podríamos necesitar o usar. Y tenemos lo siguiente. Bueno, nos dice que se basa en algunos otros crates que ya existían, pero lo ha mejorado. Además habilita algunas features, características extras, y cerd, que es lo que vamos a ocupar para serializar el objeto que estamos definiendo. Lo más importante acá son estos dos elementos, duration, que opera de la misma manera de time duration, pero tiene su implementación específica acá, y datetime, que nos va a permitir definir fechas y tiempos. Es decir, año, mes, día, hora, minuto, segundo y los microsegundos, los elementos de tiempo menores de segundo. Y time zone, porque bien saben que cuando uno trabaja con fecha tiempo, vamos ahí, ahora crono, bueno, como vivimos en un mundo plano, no somos terraplanistas. Eso es una semiesfera geoide. Tenemos estos gajos de naranja
que son líneas imaginarias que nos permiten definir zonas de tiempo. TZ0, TZ1, TZ2, y esto da la vuelta alrededor del planeta. TZ22, TZ23, que son los básicos. Son las 24 horas que son del día y definen la zona tiempo de cada banda específica. Entonces, em, si, si aquí, bueno, para, bueno, aquí está el meridiano Greenwich en Europa, por abajo está África y aquí está TZ0. Entonces, para acá podemos decir está Chile, el TZ-4, y para acá está India, el TZ5 puede ser, por ahí. Bueno, no importa mucho. Lo importante es que un instante acá, en una fecha tiempo, el mismo instante acá va a tener una zona tiempo distinta. Entonces, para gestionar o administrar esas diferencias que van a existir entre las localidades, que es la zona tiempo, para la misma fecha tiempo, entonces la forma de poder expresar eso es datetime, que es la hora, el día, hora, día, día, hora, por decirlo en pocas palabras, más la time zone, ¿ya? Que nos va a decir en Chile es menos 4 horas, Argentina es menos 3 horas, y así. Entonces, Crono nos provee la forma de trabajar con esto. Y para gestionar lo que es time zone, nosotros tenemos tres elementos: UTC, que es la time zone 0, es como con la mejor que uno podría trabajar porque es la referencial. La local, que es lo que extrae de tu computador. Si tu computador está ubicado en Chile y está seteado con esa hora, entonces la local va a tomar eso. O el Fixed Offset, en que uno puede decirle específicamente cuánto tiempo de diferencia hay desde UTC. Esto puede ser definido en horas y en minutos. Porque hay países que, pese a poder corresponder a una banda específica de manera geométrica, a veces se desvía esa banda y por comodidad lo ajustan o hacen cosas ya con geometría diferente. Y entonces un- una función que se ocupa mucho es now, que es obtener la datetime con timezone en UTC now o en local now también, ya, y así. Em, Se puede obtener también una fecha tiempo enumerando cada uno de los valores con año, mes, día, hora, minuto, segundo, y con estas funciones que existen. Y bueno, hay un montón de métodos que están disponibles y se usan según cada caso. Además, existe naive date y naive date time, que son fecha tiempo que no ocupan time zone, sino solamente la expresión de la fecha tiempo, que en términos, sobre todo en ciencias y mediciones serias, no es muy útil porque eh, todo ocurre en algún lugar específico con una time zone específica. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a aprovecharnos de este crono y vamos a definir una estructura que ocupe este elemento datetime y vamos a entregarle
una fecha como string, vamos a convertirla a un objeto datetime y de ahí vamos a poder calcular el tiempo o la cantidad de días vividos hasta hoy. ¿Ok? Entonces, vamos acá, dentro del módulo vamos a importar Chrono y dentro de Chrono vamos a importar datetime, UTC, timezone, duration. Además vamos a usar cerd. Cerd es el crate que nos va a permitir serializar y deserializar. ¿Por qué? Porque queremos convertir esta estructura persona en una fila de CSV. Y cerd tiene implementado derive para serialice. Entonces es llegar y meterlo aquí. Serialice y deserialice. Ok. Además de Chrono, vamos a usar format parse error. ¿Por qué? Porque puede ser de que nosotros entreguemos alguna fecha mal escrita y vamos a capturar ese error no como un error genérico, sino va a ser un error de parseo que ya está disponible aquí en este crate. Vamos a moverlo para arriba. Entonces ya está. Y ahora el segundo campo de persona va a ser un date time marcado con un UTC. Lo siguiente que vamos a definir, una constante. Primera vez que definimos constantes dentro de una implementación. Pero es bien sencillo porque uno puede definir estas constantes así y va a tener el siguiente formato. Aquí le vamos a decir el formato que entiende el computador para transformar fecha-tiempo. Año, mes, día, y después le digo que va a tener hora, minuto y segundo. Ahora vamos a ver cómo se ocupa. Luego vamos a crear una función pública que va a tener un nombre, referencia a un string, y una fecha nacimiento que también va a tener una referencia a un str. O sea, estamos partiendo con el presupuesto de que el build va a tomar los valores directos de los inputs que yo le estoy dando abajito, sin operarle nada más que haciéndole el trim. Y esto va a retornar un result que puede ser un self, o sea, un tipo persona, o bien un parse error. Ya, y dentro de eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ingresar un formateo. Esto es como un f-string, lo hemos visto, en que primero va a tener la fecha de nacimiento, porque se está pidiendo solamente la fecha sin la hora. Entonces vamos a añadirle 000000. Vamos a presuponer que todos nacimos a la 00. Y luego de eso hacemos un match. ¿Sobre qué hacemos match? Sobre la conversión UTC datetime from str. Y ese str va a ser de t. ¿Ya? Y ahora usamos la constante self date format. Y con eso entramos a las condiciones del match. Y el match es un enum de ok error. Y
ya tenemos armado nuestro código. Entonces si pasa OK, tenemos que persona va a crearse en base a lo siguiente: nombre into. Into es una especie de parseo. Va a transformar ese str a un string. Y fecha nacimiento dt vamos a ponerle dtn para que tenga otro nombre, dtn punto int, que también lo va a transformar a la fecha que necesitamos. Pero esta fecha tipo datetime UTC ya es de tipo datetime UTC aquí en el OK, porque estamos operando ya aquí. Entonces este into no va a hacer nada. Podemos sacarlo. Y retornamos un OK persona. También si ocurre un error, vamos a imprimir el error, vamos a mostrar y lo transformamos en un string para que nos muestre bien qué es lo que pasó, y retornamos el error. Como aquí ya le estamos pidiendo que el posible error sea un parse error, entonces no necesitamos hacer nada más que entregarlo. No hay que encapsularlo en un box, nada. Y ahí tenemos nuestra función build. Y vamos a probar la función build. Entonces, para probar la función build tenemos que hacer lo siguiente. Acá, let persona build referencia a name y referencia a date. Ok. Y además esto es un result, entonces podemos romperlo o abrirlo con el signo pregunta. Lo siguiente que vamos a hacer, print ln vamos a imprimir la persona que acabamos de crear. Persona. Ya. Entonces acá hay varios temas. Suponte el borrowing o el ownership de persona pasa del loop y lo entregamos al print ln si no hacemos una referencia. Y además va con dos puntos pregunta. Entonces ahora corremos nuestro programita. Y nos dijo un montón de cosas. Ya. Primero, acá en la importación está timezone. Y nos dice que no había tomado cerd. Vamos a añadir cerd. Cargo add cerd. Y cerd con derive para que pueda ser ingresado a derive. Ahora cargo run. Ya, ahí bajamos los errores. Y luego en la función main me está reclamando de que no existe persona. Entonces tenemos que usar persona, que es el módulo que está arribita, entonces es directo, y la estructura persona.
ahí sí. David, 1983, 10-19. Perfecto. Hizo el registro del nombre, hizo la conversión de fecha de nacimiento. Como ven, muestra ya una fecha tipo datetime con la time zona. Ahí está marcada. Y esto, aunque lo vemos como string, es un objeto dinámico. Es un objeto datetime de crono. Y aquí el loop me permite agregar más personas. Yo, si le escribo end, esto va a terminar. Lo que estamos súper bien, porque lo que sigue es ya calcular la cantidad de días. Luego, tiempo vivido. Lo importante o lo interesante de poder trabajar con structs y no todo el código en directo en el mismo script o la misma operación es que nosotros, dado un struct, podemos declarar funciones que nos permitan entregarle algunos valores y operar. En este caso lo que vamos a hacer es operar la estructura, que es la persona, con un nuevo valor que es una fecha tiempo, una referencia a date time, y también va a ser una fecha tiempo de tipo UTC. Y esto vamos a entregar una duration. Lo siguiente es bien simple. Calculamos la duración. ¿Y cómo se hace? De t, que es la fecha de ahora, porque voy a entregarle una fecha posterior a la fecha que yo nací. Signet duration, o sea, va a tener que entregarme un valor positivo. Si le entrego una fecha, si yo lo calculo respecto a una fecha anterior, como es un signet duration, va a entregarme una duración hacia atrás, negativa. Self, fecha, nacimiento. Y ahí calculo la duración. Pero esto, según la documentación, me va a entregar un objeto que se llama allDuration. Y yo quiero una duración. Entonces es bien simple. Tomo duration, days, duration, que es un allDuration, num days, que es la cantidad de días que llevo que tiene esta diferencia. Y como esto es un método público, yo voy a poder acá usar el cálculo de esto. Entonces, let días vividos igual persona punto tiempo vivido, y le entrego ¿qué valor le entrego? Un valor que todavía no existe, pero que voy a necesitar calcular o obtener let now, date time now. Y como no existe esto todavía, tengo que pedirlo. Crono UTC. Y acá es UTC. Ok. Ya, y ahí me lo tomó. Días vividos son con now. En realidad ese now debería ser today. Vamos a ponerlo today, de hoy. Ay, today. Y así vamos a mostrar días vividos. A mostrar los días vividos. Ok. Y nuevamente corremos un run. Method not found in tiempo vivido. Y persona tiempo vivido. Ajá.
Ah, creo que ahí esto... Claro, claro, claro. Aquí estaba declarando este método dentro del mod y no dentro de la implementación de la estructura. Ahí sí, porque me dice que no existía. Ahí sí debería tomar. Ya, ahí sí. David, 1983, mes 10, 19. Entonces he vivido 14.360 días. Y SP es de positivo y de días. Entonces, el tiempo vivido en duración en días es una expresión como P de positivo o el signo y al final la unidad de medida. Y el número de ahí es 14.360. Pero si yo quiero solamente mostrar la cantidad de días, voy a pedirle numDays, que es un método que tiene duration. David. Ok. Ahí sí. Días vividos, tanto. Súper bien. Entonces, ya tenemos la creación de persona. Tenemos el cálculo de días vividos. Y nos interesa, además, guardarlo como CSV. Y para guardarlo como CSV, vamos a ocupar usccv writer. Como persona ya es serializable, porque le hice el derive de serialize. Y serialize es de cerd y cerd ya viene todo bien para serializar al formato que se le pida según la documentación. Solamente tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que crear un writer que sea mutable, wtr, ay, wtr, writer from path. Y ahí le voy a decir el archivo donde quiero que lo guarde. Va a ser personas.csv. No me voy a preocupar ahora de una ruta bonita ni nada, sino va a ser directo personas.csv, ya que el enfoque es crear nomás el CSV. No darle una ruta como que sea ingresada, por ejemplo, en la línea de comando. Entonces, este writer CSV se va a utilizar una vez que persona ya está creada y una vez que persona ya está creada, lo que nos permite guardarlo en un archivo serialize es usar wtr serialize porque le estamos entregando un objeto y que serializamos persona. Y cómo se entrega como una referencia a persona. Y además esto con un signo de pregunta para terminar de hacer la operación. Finalmente, para cerrar el archivo, wtr flush. Termina de guardar lo que tenía que guardar. Entonces, si ahora creamos un, un archivo, no, un tail, hacemos un seguimiento del archivo personas.csv, vamos a ver de que esto debería ir creciendo. Si no, ahí, ya, ahí me dice necesito CSV, cargo add CSV, run, perfecto. Y acá al otro lado voy a ver si ya me creó el CSV, ahí está, tail-f persona. Ahora está en limpio y una vez que le entregue mi dato, no lo guarda. ¿Por qué? Porque esto queda la acción en memoria
y hay una especie de gestión del archivo. Y para que lo termine de guardar, cada vez que guarde un dato, yo tengo que hacerle un flush después del ingreso de cada persona. Y ahora sí voy a poder hacer seguimiento de lo que es personas CSV y va a guardar cada persona y lo va a refrescar y va a poder ser visualizable en el archivo. David, 1983, 19. Y ahí apareció. Y lo bueno es que nuestro Crates CSV se encarga de meterle el header y el dato correcto. No le ingresa toda la estructura como string así, sino solamente el nombre y la fecha, que es lo que corresponde con un CSV. Y eso sería la solución de nuestro ejercicio de cuántos días hemos vivido usando fecha y tiempo. A ver, ya, explica qué errores te da y lo vamos resolviendo. Comparte pantalla. Eso. Ya. Ahí en la hora, minuto, segundo, la metiste sin 2 puntos. Es hora. No, no. Espacio. Hora. Entre la hora y minuto, 2 puntos. Eso. Oh, se escucha un golpeteo. Ya, ok. Pero ejecuta el código a ver qué te da. Ajá. Ya. Ahí. Eh, ahí tiraste una flecha de línea. ¿Es de igual? Es igual, eso. Y abajo en el error también. Es un igual. Ya, súper. Ahí estás reimportando 2 veces parse error. El std string, el use std string parse error, sácalo. Ya, ahora fíjate que esté dentro de tu implementación. Lo mismo que me pasó a mí, de persona. Eso, dentro de ese curly. No, no, estoy metiendo la función dentro de otra función. Tiene que ser fuera de la función, pero dentro de la imp persona. No, el siguiente paréntesis. Ahí. Y ahí CSV Writer, una T. Tienes que agregar derive a cerd. Cargo, add, bueno, ahí. Es que con cargo te modifica el cargo AutoML. Cargo add, cerd, guión F, derive. F grande.
Ahí apareció. Uh, ya. Ahí tienes que importarlo. Use cerd. Ahí está. ¿Por qué te dice eso? Agranda la pantalla de tu editor. Ah, ya. Crono también tienes que añadirle cerd. A Crono con cargo add Crono -f cerd. No, Crono -f cerd. Y ahí está. Persona no tiene nombre o tiene name. Sube arriba como name. Estamos trabajando en modo Spanglish. Ahí sí. Ya, perfecto, sí. Está funcionando bacán. Entonces, bueno, hemos aprendido hasta ahora en la sesión de hoy a manejar un poco más lo que es cargo con la activación de los features, entender de que cerd es súper importante y va a aparecer siempre que necesitemos comunicar o enviar datos de estructura. Crono, que es algo que nos va a ayudar un montón para trabajar con elementos de fecha y tiempo, ya que hacerlo a mano es súper complicado. Y con esto ya podemos tener una buena herramienta para crear nuestras estructuras que tengan alguna marca de tiempo, como en general cuando eh, necesitamos crear un dato científico, tiene que tener una marca de tiempo. Un dato de cosas en general, como la medición de una temperatura, también tiene que tener una marca de tiempo y el lugar. Y el lugar está relacionado con la time zone. Entonces, ya con esto, vamos a hacer una pequeña introducción al threading. Estamos ok con las time zone. Vamos a activar la tableta de nuevo. Estamos ok con la time zone y vamos a entrar a un tema que podemos decir que es medio peliagudo. El threading. Dentro del mundo de la concurrencia, threading tiene que ver con el manejo de los, en castellano, hilos. Hay varias opciones en la concurrencia. Paralelismo, asincronismo, threading, que tienen que ver entre sí, pero a veces no necesariamente es lo mismo. Lo importante que tenemos que considerar es que cuando tenemos un computador, nuestro, eh, nuestro núcleo, que es el que hace la operación de todo prácticamente, tiene una cantidad determinada de CPU. Y según el diseño específico de la CPU,
Estos son los cores. Cada core puede disponer de hilos. 1, 2 o depende del diseño. En general, lo más común es que sea uno, por lo menos uno. Cuando, cuando hablamos de 2 hilos, es porque hay cosas como Intel que tiene lo que se llama el hyper threading, que en realidad son 2 hilos virtuales que se manejan de manera optimizada. Entonces, para usar threading o para tener claro qué es el threading, vamos a hacer unos dibujitos y de ahí vamos a meternos con algo de código. Entonces el dibujito de threading lo tenía por ahí. Ya. Cuando opera un programa, operación de un programa, tenemos lo siguiente hasta el momento. Tenemos un main o principal que inicia de alguna manera, en general ha sido ejecutando en la línea de comando, y ese main va a ejecutar una serie de cosas en una línea, y esa línea es lo que se llama el hilo. Y en ese hilo van a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, va a imprimir, va a calcular, va va a imprimir, va a calcular la inversa de una matriz, va a hacer un sort, m inversa, print. Una serie de cosas, pero son cosas que están ordenadas de manera secuencial o tal vez no necesariamente secuencial, sino en base a un diagrama de flujo de operación. Pero a fin de cuentas lo que va a hacer nuestro programa va a seguir una secuencia. ¿Ok? Y eso es un hilo. Cuando estamos hablando de threading o multithreading, es que además de nuestro main, de alguna manera hacemos existir otros hilos. En este caso simple vemos 2, ¿ya? Y este otro hilo no es simultáneo, no, no empiezan a existir al mismo momento, sino si estamos considerando de que hay un main, ¿dónde estás? Acá, el main o el hilo principal va a generar la orden de activar un segundo hilo. Y ese procedimiento de activación es lo que en lo que vamos a aprender de RAS se llama spawn, activación de hilo. Y de manera similar, así como en main podemos operar muchas cosas, en el nuevo hilo activado también pueden operar otras muchas cosas. Pero viene bien preguntar, ¿cómo accedo a la memoria de otro hilo? Es decir, si yo tengo una estrella acá y quiero saber qué pasa con la estrella en el otro hilo, hay ciertas técnicas que me van a permitir preguntar, consultar o comunicar qué pasa con estrella.
Y eso es lo que termina siendo no tan simple en lo que es multitrading, porque hay varias cosas que están sucediendo a la vez. Es necesario controlar el acceso y la modificación. Lo más importante es que si yo accedo acá y quiero modificar, tengo que tener control de que ningún otro hilo esté modificando, porque si no colapsaría todo. Eso se llama el locking o el bloqueo de otros hilos hacia el elemento que estoy trabajando. Y también hay otras formas como hacer una copia del elemento en este momento y enviarla al otro hilo, que es como más seguro. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo eh, casos a medida que vamos trabajando con esto y con otros crates, ya que con esto estaríamos cerrando el estudio de la biblioteca estándar de Rust y sería bueno pasar a estudiar lo que sería concurrencia, pero yo creo que en 2 clases más porque esto del trading es un- hay que verlo con detalle. Entonces tenemos 2 hilos. Imaginémonos 2 hilos que están ya operando. Nosotros podemos intercomunicar hilos de manera directa mediante mensajes, ocupando lo que se llaman los canales. Mensajes. Entonces mando un mensaje para allá, otro mensaje para allá. Y en virtud de los mensajes que se envíen, yo puedo operar una cosa, puedo operar otra cosa, puedo crear nuevos elementos, puedo hacer lo que necesite o quiera. Y así. Pero no solamente es posible comunicar entre 2 hilos, sino si tenemos más hilos, va a ser necesario definir una arquitectura, una estructura de comunicación, porque tenemos que saber hacia dónde o desde dónde estamos comunicando o compartiendo información. Supongamos que tenemos 3. Entonces, si tenemos 3 hilos, ya podemos definir una estructura, podemos decir jerárquica, en que olvidémonos de que existe un hilo main, ya está corriendo en alguna parte, pero hay un hilo que va a ser el como receptor, ¿ya? Y otros 2 hilos que genera información básica, info 0 e info 1. Entonces, info 0 e info 1 están corriendo y cada tanto envían información. Y puede ser información distinta. Este envía para allá, para acá, para allá, para allá. Y nuestro receptor, en base a la información, va a ir operando distintas cosas. ¿Ya? Entonces esto también se puede. Pero para hacerlo tenemos que tener cuidado de cómo, cómo compartir. Cómo compartir ciertos elementos. ¿Ya? Y para eso hay que conocer elementos como, ya lo nombré, channels, que son los canales para enviar, recibir mensajes, mutex, para hacer locking de elementos y que no quede la embarrada con las modificaciones o cosas o el acceso a los objetos. Y también el Smart Pointer ARC, que es lo mismo que RC, pero para uso multithreading. Multithreading.
threading. Y estos principios también se van a poder ocupar en async y con futures, ¿ya? Que prácticamente se empiezan a entremezclar cuando se trabaja con estas cosas. Entonces, vamos a ver primero en el libro de Rust la documentación y vamos a ir haciendo algunos ejemplos para que no nos perdamos. Rust book threading. Ok. Entonces, en el capítulo 16 del libro de Rust, el oficial, tenemos lo que se llama Fearless Concurrency, o sea, no le tengas miedo a la concurrencia. Y nos explica de qué se trata, que es prácticamente lo que les expliqué. Eh, dos elementos importantes que hay, que son dos traits, que para la concurrencia y el compartir datos y envío y todo, hay dos traits que son necesarios considerar, sync y send, que nos van a permitir crear objetos que si tienen implementados esos traits van a poder operar en ambiente de concurrencia o threading. Y esto nos va a permitir controlar la, la ejecución de nuestro programa. Entonces vamos a ir haciendo uno a uno los ejemplos hasta 15 minutos más y después vamos a trabajar en las próximas sesiones con cosas más complejas. Entonces, cargo new hilos. Y voy a ir a mi proyecto hilos. src main. Ok. Entonces, no tengo que agregar nada más porque threading es algo que viene en la biblioteca estándar y es llegar y usar. Y ya aquí estoy usando time. Como ven, ya empieza a ser un invitado frecuente en nuestros programas. Entonces borro el hello world y aquí ocupo thread. Y como les nombré, levantar un hilo requiere hacer spawn. Y vamos a cerrar ahí. ¿Y qué pasa al levantar un hilo? Tengo que hacer una operación. Ahí. Ahí sí. ¿Qué operación voy a hacer? Voy a hacer un for y in 1. Esa es la forma de definir un rango de manera sencilla. Print ln y voy a decirle hola, el número tanto del hilo activado y le voy a poner i, que es el index específico, y voy a decirle thread sleep, ¿cuánto voy a dormir? Duration from milis, o sea, le estoy creando un objeto duration dentro mismo del sleep y le estoy diciendo duerme tantos milis. Voy a decirle duerme 100 milis para hacer un poco distinto. Luego de eso estamos aquí. Luego de eso me dice for y in y 5 y va a ser muy parecido pero en el hilo principal. Print ln hola, el número tanto del hilo principal y también un i, y también voy a decirle
un thread sleep. Y como vamos a ver, esta cosa se está interlazando. Aunque estamos haciendo un print en una misma línea, hay dos hilos que están trabajando de manera simultánea, podemos decir. Y acá le vamos a poner 150 para que sea disparejo. Entonces, cargo cd hilos, cargo run. Bueno, fue muy rápido. Cargo run. Y aquí vamos a observar, hola, número uno del hilo principal, hola, número uno del hilo activado, después, inmediatamente, hilo 2 del hilo activado, después, hilo número 2 del hilo principal, y así. Entonces estamos viendo que estamos operando dos cosas como dos caminos a la vez. Y esto, dado los recursos del computador, o de lo que nos ofrecen los computadores de ahora, es súper potente porque no solamente podemos trabajar en una operación, sino de manera cuidadosa. Si lo hacemos bien, podemos ya empezar a trabajar extrayendo todo el potencial de nuestro equipo. Que la idea es que nosotros trabajemos menos, que el procesamiento dure lo menos posible y sea lo más eficiente. Entonces, esto es el camino que vamos a ir siguiendo para activar los recursos del computador mediante hilos. Hay distintas técnicas que vamos a ir viendo poco a poco, pero ya empezamos con los hilos. Y creo que ya con esto podemos decir que la clase eh, la damos por finalizada para poder descansar y practicar más a futuro. Ya, entonces eh, nos despedimos. Muy buenas tardes, días, a quien sea la hora, y seguimos estudiando el lenguaje.